A lo largo de mi vida como profeta, no solo tuve que confrontar la decadencia moral y la falta de fe del pueblo de Judá, sino también sus peores corrupciones, la idolatría y la injusticia social. Estos eran los males que, más que cualquier otro, mantenían a la nación alejada de la bendición de Dios. Judá había sido llamada a ser un pueblo santo, apartado para el Señor, pero había caído en una espiral de prácticas paganas, adorando ídolos y permitiendo que la injusticia reinara en sus tierras. Dios no podía permitir que esta corrupción siguiera sin ser confrontada. La idolatría era uno de los mayores pecados de Judá, y a menudo me encontraba condenando las prácticas de adorar dioses falsos, los cuales no tenían el poder para salvar ni proteger. En Isaías 44, les advertí sobre el absurdo de adorar imágenes hechas por manos humanas, cosas que no tenían vida ni poder. Les dije, el que hace un dios de madera y de la piedra que escogió, no sabe que está engañándose a sí mismo, como podía ser que el pueblo elegido por Dios, que había experimentado su poder en el pasado, se hubiera vuelto tan ciego y tan necio como para inclinarse ante piezas de madera y metal. Dios les había dado la ley, los había guiado a través del desierto, y aún así, ellos buscaban a otros dioses para encontrar seguridad y poder. Mi lucha contra la idolatría no fue solo una denuncia externa, sino también una confrontación con la idolatría en los corazones de las personas. La verdadera idolatría no solo se encontraba en los templos donde se adoraban figuras de madera, sino también en las vidas de aquellos que amaban más a sus riquezas, su poder o su propia seguridad que al Dios verdadero. De hecho, en Isaías 2:8, les advertí, su tierra está llena de ídolos, se postran ante la obra de sus manos, ante lo que sus dedos han hecho. Este amor desmedido por los bienes materiales, el poder y el estatus social era tan destructivo como adorar a estatuas de madera. Pero la idolatría no era el único pecado que me preocupaba. En mi tiempo, la injusticia social era rampante. Los ricos y poderosos explotaban a los más débiles, los huérfanos, las viudas y los pobres. La justicia, que debería haber sido el fundamento del gobierno, se había pervertido. En Isaías 1:17, les urgía buscar la justicia, aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. El pueblo se había olvidado de los más vulnerables, y el gobierno había cerrado los ojos ante la corrupción y la explotación. La justicia se había convertido en algo inalcanzable para aquellos que carecían de poder, mientras que los ricos y poderosos seguían enriqueciendo sus bolsillos a costa del sufrimiento de los demás. Una de las visiones más aterradoras que Dios me mostró fue cómo, debido a su falta de justicia, la nación sería arrastrada a la ruina. En Isaías 3:15, les pregunté, ¿qué habéis de hacer vosotros que machacáis al pueblo y a los pobres de la tierra? El abuso de poder, la opresión de los pobres y el sometimiento de los débiles bajo el yugo de los poderosos eran los ingredientes que llevarían a la nación al desastre. Dios no podía seguir tolerando la injusticia que reinaba en medio de su pueblo. Su ira sería desatada contra la corrupción, porque un pueblo que no se preocupa por la justicia de Dios no puede esperar su favor. A lo largo de mi ministerio, vi que la raíz de la idolatría y la injusticia era una desconexión profunda con el corazón de Dios. El pueblo se había alejado de él, y al hacerlo, no solo adoraban a otros dioses, sino que también se alejaban de la verdadera justicia y equidad. La idolatría era un reflejo de un corazón dividido, que amaba las riquezas y el poder más que a Dios. La injusticia era el resultado de una sociedad que había olvidado el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Mi lucha contra la idolatría y la injusticia no solo fue una condena, sino también una llamada al arrepentimiento. Les recordé que si se volvían a Dios, si abandonaban sus ídolos y comenzaban a vivir conforme a su justicia, Él restauraría todo lo que habían perdido. Si queréis y oís, comeréis el bien de la tierra, pero si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, les advertí.
Esta era la única forma en que podían experimentar la verdadera bendición y paz que tanto deseaban. Mi misión como profeta nunca fue solo la de denunciar, sino también la de ofrecer esperanza. Aunque el pueblo debía enfrentar las consecuencias de su desobediencia, siempre había un camino de regreso a Dios, un camino de restauración y redención. Dios seguía siendo fiel, incluso cuando su pueblo no lo era. Y mientras la lucha contra la idolatría y la injusticia continuaba, la esperanza de un nuevo comienzo seguía viva en el mensaje del Mesías.